Presenta este programa Banco Macro, cerca siempre. Hola, este es el podcast de la Banda Cambiaria, episodio 3. En este caso estamos hablando con un reconocido economista, con Eduardo Crespo, que es especialista en desarrollo económico, máster y doctor en economía por la Universidad Federal de Río de Janeiro, pero también es licenciado en Ciencia Política y Económicas de la UBA y profesor de la Universidad Nacional de Moreno aquí en la Argentina. Dictó cursos en Flaxo y en la Universidad Nacional de General Sarmiento y también es un especialista en teoría del comercio internacional, del Estado, del desarrollo económico y de la economía política internacional. Un invitado de lujo de la Banda Cambiaria. Quédate, escúchalo. La Banda Cambiaria. Y como les decíamos en esta segunda hora del programa aquí en la Banda Cambiaria, Álvaro, como ya inauguramos la semana pasada, estas charlas tranquilas, estas charlas distendidas, pero en profundidad, tratando de analizar un poco lo que tiene que ver con la economía nacional e internacional en este caso. Sí, estamos con Eduardo Crespo, que es especialista en desarrollo económico, máster y doctor en economía por la Universidad Federal de Río de Janeiro, donde también es docente e investigador. También es docente de la Universidad Nacional de Moreno. Es un economista que es muy seguido por los economistas y los interesados en la economía a nivel local por la agudeza de sus análisis, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Los saluda Sandra Sicaré y Álvaro Torriglia. Hola, Eduardo. Hola, ¿cómo les va, Sandra? Y Álvaro. Bien, mira, la idea era preguntarle en principio, a la luz de el impacto que ha tenido la pandemia en la economía internacional, sumada a las situaciones que ya se venían presentando, un poco cómo está analizando, qué foto se puede tener de cómo está la economía internacional ahora, ¿no? Bueno, no, la economía internacional, en principio va a sufrir una caída muy grande, probablemente la mayor en varios años. Diría la gran mayoría de los países del mundo van a terminar en recesión este año. Hay que ver un poco hasta cuándo esto se extiende. Estados Unidos parecía que la situación estaba de a poco, tranquilizándose, ¿no? En el sentido de caída del número de casos y demás, y hubo una reversión en estos días. De ayer y antes de ayer hubo una reversión. Entonces da la impresión de que esto puede reinstalarse, digamos, y prolongarse por un tiempo mayor. Pero en principio es una recesión muy, muy severa en todos lados. Obviamente que hay países que tienen más capacidades para reaccionar y para implementar políticas contracíclicas que otros, pero en principio es un colapso internacional de oferta, de demanda, del comercio internacional. Es decir, el comercio internacional va a sufrir un golpe terrible, no sabemos todavía las dimensiones, pero ya hay datos de los primeros 4 meses y dan una caída estrepitosa. En principio es y probablemente tenga efectos también más duraderos, en el sentido de profundizar algunas tendencias que ya se estaban observando en los últimos años, digamos, tendencias desglobalizadoras, digámoslo así, más proteccionistas, más de ruptura de acuerdos, un poco lo que ya estábamos viendo con Trump, con el Brexit, disidencias, digamos, dentro del Mercosur, por ejemplo, este tipo de cosas se profundicen con el coronavirus. Entonces, digamos, el efecto, por lo menos lo que da para ver hasta ahora, es una severa recesión internacional unida a una caída muy fuerte de comercio que puede tener como efecto profundizar tendencias que ya estábamos viendo en los meses anteriores. De hecho, ya a finales de 2019 había una caída del comercio internacional en términos absolutos. Esto obviamente se va a profundizar, pero probablemente tenga aún el efecto de propiciar políticas, por ejemplo, proteccionistas, de ruptura de cadenas globales de valor y este tipo de cosas, ¿no? ¿Y cuáles eran el origen un poco de estas tendencias que menciona? Bueno, sobre eso hay un gran debate. En principio, la crisis de 2008-2009, si usted analiza, la impresión es que al principio se resuelve bastante rápido, digamos, en 2010, 2011, es como que hay una recuperación de las economías, hay políticas anticíclicas
que recuperan principalmente la economía de Estados Unidos. También China hace lo propio, si bien no entró en recesión, sufre el golpe. Pero muy poco tiempo después ya 2012, hay una crisis muy severa en Europa. Y digamos, ahí empiezan a haber algunos fenómenos como esto del Brexit, es decir, tendencias rupturistas dentro del espacio europeo. Diría que generalmente Inglaterra se adelanta a estos fenómenos, ¿no? Es decir, porque gobernaba Obama en ese periodo, parecía que, digamos, estas tendencias globalizadoras y demás continuaban, pero lo que pasa en Inglaterra generalmente tiene algún tipo de repercusión. Habrá que saber un poco cuáles son las relaciones causales, pero con Estados Unidos, bueno, después llega Trump, y Trump empieza a romper, acuerdos de libre comercio, patea el tablero en el NAFTA, en Naciones Unidas, en la OTAN, saca, tropas, aunque no lo hace completamente, en Medio Oriente, lo cual, también es un espacio que funciona con muchísimos problemas, sin dudas, Medio Oriente, pero, sin la presencia norteamericana va a funcionar de un modo muy distinto. Hay una serie de países que están protegidos por Estados Unidos, que, llegado el caso, no lo estarán. Por ejemplo, ahora Arabia Saudita, que está armadísima, pero esto también puede llevar a conflictos regionales y demás. Sí, esto ya se ve en Estados Unidos, principalmente con tendencia proteccionista, ¿no? Esto de acusar a China de que roba empleos en Estados Unidos, este tipo de cosas. Diría, Trump es el principal motor de todo esto, pero Trump es también el emergente de una situación crítica en Estados Unidos, de deterioro de las condiciones de vida, es decir, cuáles son qué factores explican a Trump. Habría que remontarse muy para atrás. Pero lo cierto es que con Trump estas tendencias ya eran bastante claras. Y a partir de ahí, lo que empieza a verse es que los países comienzan, principalmente las dos grandes potencias, ¿no? Estados Unidos y China, comienzan a tomar medidas para, orientadas más al mercado interno que a procesos de integración. China profundiza, sí, por ejemplo, todo esto de la ruta de la seda y demás, que conecta, el espacio chino con redes de petróleo y eventualmente de comercio, incluso hasta con Europa, ¿no? Es decir, trenes que llegan desde China a Europa. Ella profundiza esto porque necesita conectarse con el mundo, pero también, si uno ve, por ejemplo, las tendencias de la demanda en China, hay un mayor creciente demanda interna y un poco se posterga, porque el mundo lo hace, la producción más para exportaciones, y también hay una reducción de sus importaciones, entonces, por lo menos una desaceleración. Entonces, en principio estas tendencias ya estaban instaladas en las dos principales economías, ¿no? Y Eduardo, y en este mundo con estas características y con este perfil tan proteccionista, la salida para países como la Argentina sigue siendo fortalecer la exportación en este contexto, como una salida que siempre se echa a mano para el desarrollo argentino. Es una expresión de deseos, ¿no? Es decir, ¿quién no quiere exportar, Yo veo muchos economistas, por ejemplo, decir, bueno, no, tenemos que exportar, o la salida es exportar, mi propuesta es exportar. Bueno, todo el mundo quiere exportar, En principio, no creo que haya una sola economía en el mundo. Generalmente los economistas, la corriente principal dice que se crece por oferta, ¿no? Pero cuando a la hora de los bifes todo el mundo quiere exportar, que es apelar a la demanda, en última instancia, a la demanda de otros. Entonces hay algo ahí que se contradice. Yo soy de lo contrario, que creo que las economías crecen por demanda. Lo que pasa es que la demanda externa es con moneda internacional, que es más, para países como los nuestros, que tienen monedas débiles y demás. Es mucho más fácil crecer por exportaciones que tratar de crecer para adentro, porque tenemos monedas débiles y además no tenemos sistemas productivos que siempre precisan de productos del exterior. Entonces, básicamente bienes de capital. Entonces, crecer para adentro en nuestros casos es muy difícil. Es decir, tiene que realizarse con un cambio estructural y cosas por el estilo. Es decir, de tener capacidad para producir cosas que no sabemos producir o que no producimos con un mínimo de eficiencia, pero es muy difícil. No sé qué puede hacer un país como la Argentina o qué puede hacer, la periferia, pero lo cierto es que no veo que el escenario de exportación vaya a ser muy propicio en los próximos años. Sí, ese es el punto. Ahora, si es posible crecer de otro modo, y bueno, eso habrá que discutirlo, pero no va a ser por la vía de la exportación, me parece, tal como están planteadas las cosas. Es decir,
Lo que plantean los economistas es más que nada una expresión de deseo. No hay ni una propuesta, porque no hay ningún planteo claro detrás de eso. Cuando uno escarba un poquito, lo que encuentra es que tenemos que llegar a consensos, que tiene que, bajar los salarios en dólares, evaluar, ¿no? Si no, tenemos que tener un tipo de cambio competitivo, etcétera. Es un eufemismo para decir, bajemos los salarios en dólares, que puede ser discutible, pero tampoco vamos a creer que se pueda hacer milagros. Primero, porque en general las devaluaciones las hacen todos, entonces eso más bien va asociado con caídas de los términos de intercambio y demás, pues es un fenómeno global, no es un país aislado el que toma estas decisiones. Y después, es poner una vela y rezar para que algo funcione en el mundo y nos demanden, pero no depende tanto de nosotros, digamos. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Y la situación actual, justamente por la pandemia, esta crisis un poco paradigmática que se está viviendo en la economía mundial, es a los efectos de transitar un camino de desarrollo más endógeno de Argentina, ¿un límite o también una posibilidad? Yo creo que hoy es más un límite. Es decir, podemos plantearlo así. En general, cuando se interrumpe el comercio internacional, que han sido pocos los casos, ha sido una fuerte interrupción, diría la principal es la década del 30, la crisis del 30, aunque la Primera Guerra Mundial ya, marcaba un poco una dirección, pero esto es básicamente la crisis del 30. Lo que hubo sí es tendencias más autárquicas y en algunos casos bastante exitosos de políticas de sustitución de importaciones, un poco forzadas por las circunstancias. No, hay gente que cree que esto es más una decisión de gobiernos populistas o cosas por el estilo de hacer eso. En realidad fueron primero manotones de ahogado y después tentativa de dar algún tipo de solución, digamos. Si no, no hay sistema político que aguante una crisis de este tipo, entonces se buscan alternativas. En los 30 fue eso. Ahora, hay quien dice que hoy no es tan fácil hacer eso porque la distancia tecnológica, básicamente, con los países desarrollados, y especialmente también en los últimos años, la distancia de costos con el desarrollo asiático, especialmente, es muy difícil de alcanzar. Y hay muchísimas cosas que no se sabe cómo producir y que, sería una vía muerta, digamos, esta de la sustitución de importaciones o volver a alguna cosa de ese tipo. Yo diría, tampoco vamos a creer que va a haber algún tipo de desarrollo solo vía comercio. Me parece que lo que vale más que nada es que pueda abrir un debate a cuál puede ser una alternativa aquí. Pero es difícil, sobre todo para economías de tamaño medio. Quizás un Brasil tenía un poco más de posibilidades. China tiene más posibilidades, sin dudas. Pero una economía de tamaño medio como la Argentina, ni hablemos de un Uruguay o un Paraguay, etcétera, hacer esto, no tienen escala, ¿no? Entonces, y en términos regionales, diría yo, lo que ha habido es un proceso de desintegración en los últimos años dramático. Ni siquiera da para decir, el Mercosur puede tomar medidas. Esto no va a ocurrir. Es decir, también sería una expresión de deseos. Entonces, es difícil. Diría más, hoy lo veo más como obstáculo que como gran posibilidad, aunque me parece interesante que haya algún tipo de debate de cuál puede ser una salida en un contexto de este tipo, ¿no? Uh-huh. Usted recién mencionaba el tema de Brasil, conoce muchísimo, es profesor allí también, conoce mucho la situación de Brasil y queríamos pedirle también un poco la apreciación de, es el principal socio de la Argentina, ¿cómo está impactando el tema de la pandemia, en la salud, en la economía de este gran actor para el vínculo con Argentina, ¿no? No, Brasil es un desastre, es decir, antes de la pandemia ya lo era y la pandemia lo confirma aún más. Es decir, Brasil estaba en un proceso, en una situación de crisis económica. PIB per cápita, para tener una idea, antes de la pandemia era unos 9% más o menos por abajo de 2013. Es decir, es una economía en el fondo de un pozo y no salió más desde ahí. Es decir, 2014 se para y después se desmorona. Esa es una situación, unida a una situación política dramática, que tiene como presidente a Bolsonaro y a su banda, que en principio, no estoy exagerando, son una banda de psicópatas, gente,
peligrosísima. Estamos hablando de crimen organizado, de escuadrones de la muerte, unida a misticismo religioso, etcétera. Con la pandemia, bueno, esto es directamente, ya hay, digamos, indicios bastante claros de Estado fallido, es decir, un Estado que no controla el territorio, sectores del Estado que toman una decisión, otros que toman otra. Y acá se está combinando una crisis política muy severa, en el sentido de que puede haber, o es lo que buscan, algún tipo de autogolpe por parte de Bolsonaro, o incluso, por el otro lado, una destitución, una situación crítica muy, muy grande en el plano político, unida al hecho de que, por ejemplo, hay porciones del aparato del Estado en general, ¿no?, que toman unas decisiones y que sectores armados privados, digámoslo así, milicias, toman otras. Entonces, por ejemplo, uno puede tener un intendente en Río de Janeiro que ordena en algún barrio cerrar los negocios, media hora después vienen grupos armados, milicias que toman la decisión de abrirlos. Entonces no, ni siquiera está garantizado el monopolio de la fuerza. La situación sanitaria es dramática, ya hay unos 55.000 muertos, por lo menos era el número de ayer, oficiales. Sí, todo el mundo sabe en Brasil que el número debe ser mucho mayor, porque básicamente aumentó mucho la tasa de muerte. Es decir, los datos que hay así de funerarias y cosas por el estilo, es decir, más indirectos, lo que están dando es un aumento dramático del número de muertes por razones desconocidas. Es decir, si en un pueblo morían por año en promedio 20, 30 personas, ahora encontramos 300. Por coronavirus, ciento y pico. Y el resto puede ser también coronavirus o alguna derivado del coronavirus o una crisis sanitaria que se agrava con el coronavirus o lo que fuera. Lo cierto es que hay un aumento de la tasa de mortalidad muy grande, por lo menos por los indicios indirectos. Y estamos hablando del país que ya tiene el segundo número de muertos, que es el que tiene más muertos por día en este momento y es el que tiene más infectados por día en este momento. Es decir, estamos hablando del centro de la pandemia mundial. Puede ser que, por lo que estoy viendo, hay México, la India y algunos otros países van en esa dirección también. Pero si la situación sanitaria en Brasil es dramática, sin gobierno, sí, porque el gobierno realmente no existe, no hay ni siquiera Ministerio de Salud, y la situación económica es una catástrofe. Digamos, la mayor parte de la población brasileña, digamos, más o menos un 50%, en realidad no sé si la mayor parte, es trabajador informal, que recibió algún ingreso extraordinario, sí, medio forzado por el Congreso, también. Lo que lo salva a Brasil en este momento es que tiene un estado de bloqueos mutuos. Entonces, en principio, el Congreso está bloqueando las medidas del Ejecutivo o toma medidas hay un gobierno paralelo de la Cámara de Diputados y Senadores. Entonces toman medidas y a veces el gobierno federal no las puede vetar. La Corte Suprema le veta las medidas al gobierno federal. Entonces acá hubo alguna protección a la cuarentena, pero todo muy parcial, todo muy obstaculizado por otras fuerzas. Y ahí, lo que hay es una crisis económica muy severa. Si más allá de que hubo algún subsidio, hay una caída muy grande. Aunque en algunos lugares se terminó con la cuarentena, la gente no va a los negocios, a los restaurantes, cosas por el estilo, así como acá, como en Argentina. Pero diría... Y todo más agravado porque no hay una unidad de mando, no hay ni siquiera, lo que se ha promovido desde el bolsonarismo es la negación primero de la crisis, decían que era una gripecina, etcétera, y mandaban a la gente a las iglesias, tuvieron fútbol hasta hace poco, es decir, una serie de cosas que agravaron muchísimo la situación, y no sé en qué puede terminar, pero digamos... lo que se ve también es que en este contexto, en algunos espacios, como todo el mundo está entretenido con otras cosas, avanzó el crimen organizado. Por ejemplo, en la Amazonia el desmatamiento, sería la deforestación, alcanzó niveles récord en los últimos meses. Es decir, están aprovechando los sectores del bolsonarismo para quedarse con las tierras, para expulsar a los indios y cosas por el estilo. Es decir, Brasil es una tragedia en gran escala. Creo que no hay registro de una destrucción tan grande, y diría que es el proyecto. Es decir, si hay algún proyecto en el bolsonarismo, la destrucción del Estado, tierra arrasada en general.
Y en el caso de Brasil también es, por esto mismo que contás, en sí mismo una definición sobre esa por ahí extraña polémica entre salud y economía en el marco de la pandemia, ¿no? Ahí es un desastre la salud y un desastre la economía. Sí, las dos cosas son un absoluto desastre. Es decir, no, de ninguna manera hubo un trade-off, como se dice en economía, en el sentido de que, bueno, salvaron la economía, pero murió mucha gente, pero salvaron la economía. No, la economía es un desastre absoluto, no sé cómo se va a recuperar. La diferencia entre Brasil y la Argentina en términos de macroeconómicos es que Brasil tiene acumuladas muchas reservas del periodo Lula principalmente, y eso le da cierta fortaleza. Si Brasil no tiene un grave riesgo de una devaluación, por ejemplo, en términos macroeconómicos, una devaluación severa, una leve devaluación, pero no severa. En ese sentido, digamos, es lo único que resguarda mínimamente. Si tuviera la macroeconomía argentina, en el sentido de una economía con tendencia devaluatoria, en default, etcétera, Brasil se convierte en Uganda. No tenemos cómo comprobarlo, pero digamos, directamente desaparece como país. Pasa a ser un estado fallido así del tipo africano. Lo único que lo salva es eso en términos macroeconómicos. Ahora, todo lo demás es una catástrofe generalizada. ¿Y esto dirían todos los estados. Hoy más que nunca estamos juntos para que todo vuelva a moverse. Por eso Banco Santa Fe te ofrece créditos MIPYMES, líneas de créditos exclusivas para el pago de sueldos, descuento de cheques y para capital de trabajo. Consulta el detalle completo de cada línea ingresando en bancosantafe.com.ar/financiación. Válido para cartera comercial. Otorgamiento sujeto a la evaluación crediticia al cumplimiento de los requisitos comerciales y legales dispuestos por el banco. Consulta toda la información y condiciones de las líneas en bancosantafe.com.ar. Y ahora esto tiene un impacto muy grande también en lo que es América Latina, no solamente en el impacto que tiene en la economía, sino en una suerte, si se le puede llamar, de batalla de programas económicos o políticos, ¿no? Lo que está pasando en Brasil, el poder de irradiación es muy fuerte. ¿Pero en qué sentido? ¿De que imponga alguna medida sobre el resto? No, o sobre que traslade su propia crisis al resto, ¿no? Bueno, sí, esto el ministro si no me equivoco, es el ministro de Salud de Paraguay, y no sé si no lo dijo también el presidente, lo dijo muy claro, decía, acá hay que tratar por todos los medios de que no entre nadie de Brasil. Es decir, Brasil es una amenaza para todos nosotros en este momento, y me parece muy claro, Argentina no tiene que dejar entrar a nadie de Brasil, porque es un país que no toma ningún resguardo, no se toma en serio, digamos, lo que está ocurriendo, y obviamente cualquier brasileño que entre en la Argentina, eso puede ser una fuente, digamos, de infección bastante clara. Es decir, está todo el mundo enfermándose en Brasil. Entonces, sí, en ese sentido es una amenaza regional, no me cabe en la menor duda. Interpreto que con Bolsonaro en el gobierno es una amenaza a todo nivel. Claro. Es decir, puede ocurrir cualquier cosa. Es decir, no me sorprendería un ataque, por ejemplo. Llegaron un poco con la idea de hacer un ataque unido a Estados Unidos contra Venezuela, después los militares lo pararon, pero con Bolsonaro el gobierno es una amenaza, digamos, desde cualquier punto de vista. Y diría el más inmediato hoy es el de la salud, pero en cualquier otro sentido también. Eduardo, yo lo llevo un poquito para ir finalizando, pero lo quiero llevar un poquito a lo que hablábamos al principio en pos de pensar un poco a futuro, post pandemia, ¿no? Y usted en unos escritos recientes analizaba el tema del rol de las cadenas globales de valor, digo, como una forma de organización de la producción que llevaron adelante las multinacionales en el último tiempo. ¿Esta forma de producir de alguna manera permitiría borrar algunas asimetrías entre los países desarrollados o no? Usted recién mencionaba el caso de Argentina, Uruguay y el resto de los países europeos, por ejemplo. No, básicamente lo que han permitido estas cadenas es, por cambios tecnológicos, fácil producir algunas cosas en otros territorios que tengan alguna ventaja. A veces son los salarios bajos. Diría, para economías como Bangladesh, por ejemplo Etiopía, ¿no? Etiopía es la economía que más creció en los últimos 10 años. Y, digamos, debe ser también de las que más creció en los últimos 20 años. Uh-huh. Bueno, aparentemente se está montando ahí, digo aparentemente porque todavía esto no se está reflejando en exportaciones, evidentemente hay alguna otra cosa también, mercado interno y demás, pero digamos, se está montando una red ahí de empresas y demás, seguramente orientada a la exportación,
Bueno, estamos partiendo de Etiopía. Ahora, para economías de tamaño medio, me parece, tamaño medio, de ingreso medio, de salarios medios, como Argentina, Brasil, México, no me parece que digamos, haya cambiado la tendencia. Y en principio diría, esencialmente es todavía un fenómeno asiático. Es decir, no sé si estamos viendo algo de esto. Digamos, hay cadenas en Centroamérica, en países como en el Caribe, República Dominicana, hay algo en Colombia y demás, y obviamente en México con Estados Unidos, pero aquí no veo ningún reflejo, digamos, importante en términos de mejoras significativas de los niveles de vida y cosas por el estilo. En el caso de México diría todo lo contrario. Es decir, esa integración con Estados Unidos, por un lado, los ha convertido en grandes exportadores de manufactura, si uno toma el agregado, pero después lo que ve es que el valor agregado en México es bajísimo, y a cambio de eso México cedió todo lo que es su agricultura, y eso colocó en crisis a un 40% de la población, que es, digamos, si uno ve, por ejemplo, las redes del narcotráfico generalmente coinciden con las zonas donde la agricultura sufrió un golpe muy fuerte. Hoy importan hasta la tortilla. Entonces, es prácticamente un estado fallido, principalmente en el norte manejan, digamos, los carteles. Entonces, en principio, para América Latina muy poco. Ahora uno agarra un Bangladesh, agarra seguramente Vietnam, agarra probablemente Etiopía, y ahí sí puede ser que esto esté favoreciendo algún proceso local. Hay que ver hasta dónde puede llegar, pero en principio parecería que sí, pero para países de tamaño medio, diría en general para América Latina, no veo nada. Ya ahora sí, con esto lo despedimos, y queríamos pedirle una apreciación sobre el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Que de alguna manera arrancó tropezando con negociar el proceso de la deuda y al mismo tiempo con administrar la pandemia. Sí, el gobierno de Fernández, por lo menos como uno lo puede ver desde afuera, en alguna medida, aunque conoce gente que está ahí, creo que con el tema pandemia ha actuado muy bien, es decir, se anticipó a los hechos y los resultados hasta ahora son bastante positivos, más allá de que hay un deterioro en las últimas semanas, hay un aumento del número de infectados y demás, por eso al parecer hoy van a profundizar con esto del la cuarentena, es decir, van a meter algo un poco más estricto, sí, pero sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires. En ese sentido, bien. Ahora, en el plano económico, por lo menos los que, a mi juicio, son muy temerosos de aplicar políticas, digamos, un poco más agresivas en términos para sostener la cuarentena, ¿no? De subsidios a los informales, desocupados, negocios, pymes, etcétera. También lo entiendo porque, digamos, estamos en una economía débil, una economía sin moneda, con alta inflación, prácticamente en default. Entonces, los temores también los comprendo, ¿no? Yo sería un poco más agresivo, pero no es que me pongo aquí a declamar desde la tribuna contra la ortodoxia del gobierno, porque comprendo que haya temores en un contexto donde en principio estamos en una economía muy debilitada. Claro. Es decir, estamos en una economía con cepo. No es lo que decía de Brasil. Es decir, en Brasil, por el ejemplo que damos, es un país que tiene muchas reservas, entonces es un país que puede evitar una fuerte devaluación. La Argentina no tiene reservas, claro. Entonces está un poco como colgada del travesaño. Y está ahí prácticamente ahora, en un default virtual. Está en un default virtual, viene de una alta inflación, más allá de que hay una caída por la pandemia en las últimas semanas. Ese no tiene reservas, entonces si hay algún tipo de corrida al dólar, no tiene mucho que hacer más allá de prohibir la venta oficial. Entonces está en una situación muy, muy delicada. Ahora, claro, ¿cómo sostener una pandemia si se empiezan a pagar los aguinaldos en cuotas, si no se pueden seguir transfiriendo o no quieren seguir transfiriendo ingresos en pesos a informales o a pymes, etcétera? Si con 10.000 pesos tampoco mucho se puede hacer. Entonces, si no sale tan mal esto de la pandemia, diría, es un éxito, porque, tenemos un gobierno con temores, pero temores que tienen fundamento, en un contexto económico dramático, y bueno, en un contexto sanitario que es una catástrofe. Entonces, diría, bastante bien veo al gobierno, dadas sus limitaciones, ¿no? Eduardo, le agradecemos muchísimo este tiempo, la verdad que ha sido un gusto hablar con usted, ¿eh?
No, el gusto es mío. Bueno, ha sido muy amable, gracias. Chao, hasta luego. No, de nada, hasta luego a los dos. Hasta luego. Hasta luego. La Banda Cambiaria. Información sin reservas. Y así pasaba el podcast episodio 3 de La Banda Cambiaria con Eduardo Crespo, economista y especialista en desarrollo económico internacional. Todas las semanas, los podcasts de La Banda Cambiaria, aquí los tenés.